tema es trascendental. Verdaderamente, queridos colegas, queridos compañeros, sociedad en su conjunto del Cerro de Pasco y del Perú, la minería generalmente, la minería no ha tenido quizás una buena comunicación con la sociedad. No comunicamos lo que cumplimos con los dispositivos legales, especialmente en este caso, con los dispositivos legales de la exploración. El tema es muy sugerente. Exploración minera en el Perú. Dispositivos legales para cumplir. Verdaderamente, los felicito por la organización de la seccional Cerro de Pasco, de parte mía, de parte del Consejo Directivo del Instituto de Ingenieros del Perú. El Instituto de Ingenieros del Perú me ha encargado felicitarlos, definitivamente, porque están tomando ustedes un tema que es verdad que quizás la sociedad no lo conoce, pero sí los técnicos lo conocemos. Ustedes están haciendo una gran actitud de comunicadores para vender un gran producto que es la minería. Tenemos en mano un gran producto, queridos colegas, que es la minería, pero lamentablemente no hemos comunicado bien todo lo bueno que hacemos. En esta oportunidad me da mucho gusto, David. Tu tema es verdaderamente magistral. Quiero también rendir homenaje por parte del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú a toda la ciudad de Cerro de Pasco. Los que hemos trabajado en Cerro de Pasco nos sentimos orgullosos de haber pisado esa mina, esa ciudad, porque verdaderamente el trabajar en Cerro de Pasco es como hacer un posgrado sui generis. Sui generis. Verdaderamente, Cerro de Pasco es una enciclopedia en la minería. Tenemos que aprender mucho de Cerro de Pasco. Me acuerdo mucho el incendio que apagamos en 1978 en Cerro de Pasco. Ha sido un trabajo, pero milimétrico, ingeniería. Y ahí está Cerro de Pasco. Los felicito a todos ustedes verdaderamente. Y adelante nuevamente, mi querido Juan. Muchas gracias, ingeniero Alfredo Alfaro. Para nosotros es realmente un honor tenerlo usted como representante de las sedes descentralizadas aquí en el país. Y estamos trabajando para ello, para contribuir al desarrollo de la inversión privada, la promoción, sobre todo lo importante que es la minería en el país. Y desde acá, en la ciudad más alta del mundo, capital minera del país, estamos impulsando ello a través de esta seccional Pasco, que considero pues está haciendo un trabajo muy importante, muy agradecido. Voy a extender el saludo que usted nos ha dado a todo el equipo de la seccional y seguiremos trabajando en bien de poder sacar adelante nuestra región y el país. Muchas gracias. De esta manera vamos a dar inicio a la presentación, ¿no? De pronto vamos un tanto compartir un breve resumen de la experiencia profesional de nuestro expositor, don David Maldonado. Tiene un MBA, egresado en la maestría en gestión y auditorías ambientales e ingeniero agrónomo, colegiado con CIP 140180, con más de 12 años de experiencia liderando áreas de costos, gestión ambiental, legislación ambiental, sistema de tratamiento, administración y seguridad en el trabajo y en el rubro minero y agrícola. Actualmente se desempeña como coordinador ambiental en la empresa importante en el país que es Concesiones del Norte. De esta manera damos la bienvenida al ingeniero David Maldonado. Adelante con su presentación, por favor. Va a usted tener 45 minutos de exposición para poder tener la amabilidad, sobre todo, y la perspectiva que tienen muchos jóvenes, estudiantes y profesionales de escuchar esta brillante exposición de lo que es exploración minera en el Perú, permisos ambientales. Adelante. Muchas gracias, ingeniero Juan. Muchas gracias al Instituto de Ingenieros de Perú, sección Pasco,
Muchas gracias, ingeniero Juan, por la invitación. Bueno, muy contento, de verdad, esta tarde, poder compartir mis conocimientos y hablar de un tema que a mí me apasiona, que es el tema minero y el tema ambiental, que van juntos de la mano para mí. Es muy importante que todos en esta tarde maravillosa veamos el tema de los permisos ambientales y cómo se involucran con el tema gestión y en el tema de exploración. Bueno, empezamos con el tema, como les comentaba hace un rato, vamos a ver el tema de exploración. Como muchos sabemos, el tema de exploración es muy importante porque se inicia una etapa muy importante, que es la etapa antes, para poder verificar, constatar si la mina que vamos a ver o el futuro yacimiento es o no factible para el tema, entrar en un proceso de explotación. Antes se realiza el tema de la exploración. Y una vez que se realiza la exploración, se cuenta con los recursos y reservas, vamos a ver el tema, qué permisos se aplica para el tema de exploración, que es muy importante conocer. Y acá en este momento yo voy a poder explicar para que todos podamos conocer qué instrumentos de gestión ambiental aplican para esta etapa, que para mí es muy importante el tema de exploración. Yo la verdad respeto mucho a los geólogos, de verdad, de exploración, porque es bien certificado, porque yo he ido a campo con ellos a ver el tema para poder verificar si es correcto o no es correcto donde se va a realizar las futuras plataformas. Entonces, empecemos, por favor. Como todos vemos, en la etapa de minería hay tres cosas muy importantes, que es el tema de la exploración, explotación y cierre. Cada uno se encuentra normado, cada uno tiene una norma muy específica. Por ejemplo, en el tema de exploración está el Decreto Supremo 042/2017 y ha tenido una modificación en el año 2020. También tenemos en el tema de explotación y beneficio el Decreto Supremo 040/2014. Y en el tema de cierre tenemos la Ley 2809 y su reglamento, el Decreto Supremo 003/2005. Ley que regula el cierre de minas y también ha sido modificado hace poco. Recuerden que hay tres etapas muy importantes: exploración, explotación y cierre. Lo que nosotros vamos hoy a verificar, vamos a aprender, es el tema de exploración. Y ahora, la exploración. La exploración es una etapa muy importante para mí, es el cual vamos a determinar si hay o no hay mineral a través de los sondajes diamantinos. Y algo que es muy importante del tema de los sondajes, que no se pueden realizar en cualquier lugar. Muchas veces en la etapa de cateo y prospección, los geólogos que realizan esa actividad pueden colocar, determinar en ciertos lugares, pero nosotros, como un tema ambiental, debemos ir a verificar en campo si estos sondajes que se van a realizar o plataformas son las más adecuadas, si cumplen o no cumplen la normativa. Por eso es muy importante en la etapa de exploración que, si bien es cierto, los geólogos son los que mandan, coordinan, nosotros como un tema ambiental debemos ir con ellos a verificar si es correcto o no es correcto donde va a realizarse esa plataforma. ¿Por qué? Porque ahí vamos a velar, cuidar nuestro medio ambiente y que se cumpla la normativa. Por eso para mí es muy importante en esta etapa de exploración, que son el tema de los sondajes y los muestreos que se va a realizar, nosotros vayamos de la mano con el área de exploraciones para que puedan cumplir la normativa que ya hemos verificado. Para mí es muy importante que siempre se acompañe a los geólogos de exploración en esta etapa. Ahora, veamos el horizonte, que es un proyecto minero. Mayormente en la etapa de exploración tenemos un instrumento que es el DIA o el yacimiento tallado. Una vez que se haya verificado, comprobado, el yacimiento es factible, hay que realizar los estudios y que estos sean aprobados. Una vez aprobados todos estos estudios, viene la etapa de construcción. Una vez que se culmina la etapa de construcción, sigue el tema operación, cierre y poscierre de un proyecto minero.
Ahora, veamos acá que algo que es muy importante son los instrumentos de gestión ambiental que aplican a estas actividades, que son exploración, explotación y cierre. Podemos ver que en la etapa de exploración tenemos la ficha técnica ambiental, la declaración de impacto ambiental, que es un día, y un estudio de impacto ambiental semi-detallado. Lo que es en la etapa de explotación, en lo que es gran y pequeña minería, tenemos un estudio de impacto ambiental detallado y semi-detallado, el programa de adecuación y manejo ambiental, que es el famoso PAMA, y también tenemos el informe técnico sustentatorio, que es el famoso ITS. También tenemos instrumentos en lo que es pequeña minería y minería artesanal. Tenemos también una declaración de impacto ambiental, un estudio de impacto ambiental semi-detallado y también aplica un ITS. Y lo que es en el cierre, tenemos el plan de cierre y también contamos con el plan de cierre de pasivos ambientales mineros. Acá vemos la clasificación de las actividades del tema de exploración y su certificación ambiental. Como hemos podido ver, tenemos 3 instrumentos. Tenemos la ficha técnica ambiental, que no se encuentra dentro del listado del CEIA, que es el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Tenemos el DIA, que es la Declaración de Impacto Ambiental, y contamos también con el Estudio de Impacto Ambiental semi-detallado. Cada uno, como podemos observar, es para un tipo de impacto. Como vemos, la ficha técnica ambiental para impactos ambientales no significativos, la categoría 1, que es un día, impactos leves, y lo que es el estudio de impacto ambiental semi-detallado, que es una categoría 2, que son impactos moderados. Ahora, lo que vamos a ver en cada uno de ellos. Ahora, vamos a ver que la ficha técnica ambiental es un instrumento de gestión ambiental que aplica mayormente hasta 20 plataformas y un total de 10 áreas, máximo un área de 10 hectáreas. Acá es un tema muy interesante, acá un poquito quiero redundar el tema, es que la ficha técnica ambiental está condicionada para ciertas cosas. Es, por ejemplo, en el tema de aprobación, es un periodo muy corto, son 10 días hábiles, y tiene comunicación negativa. ¿Qué quiere decir? Que si pasa estos 10 días, automáticamente es aprobado este instrumento de gestión ambiental. Tiene silencio administrativo positivo. O sea, automáticamente se aprueba. Pero hay ciertos requisitos que hay que tener en cuenta, que te dice la normativa. Por ejemplo, que no puede estar a menos de 50 metros de cuerpos de agua, a menos de 100 metros de tema de glaciares. Y así, hay una guía que es del ministerio que te dice las condiciones que tiene que tener para aplicar este tipo de instrumento. Si en caso no tiene estas condiciones, no podría aplicar una ficha técnica ambiental. Ahora vamos con la declaración de impacto ambiental, que es de 20 hasta 40 plataformas, un área efectiva disturbada hasta 10 hectáreas. Acá también se puede construir un túnel. Acá algo que es muy importante, quiero comentarles, muchas veces hay que tomar decisiones. Yo, por ejemplo, hace poco tuve que hacer la evaluación para hacer qué instrumento aplicaría. Tuve que ir a campo, porque es lo correcto, ir a campo y poder verificar. Y vamos a hacer 12 plataformas. Teóricamente, debíamos aplicar una ficha técnica ambiental. Pero cuando se va a campo, se ve que hay varias observaciones y al final nos fuimos por un día. ¿Por qué? Porque hay ciertos lugares que estamos próximos a un tema de bofedales, estamos próximos a cuerpos de aguas y es mejor ir con un día porque son impactos leves. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy importante cuando se evalúe, tengamos los controles para poder evitar alterar o poner en riesgo un cuerpo de agua. Por eso es muy importante el tema de los controles. ¿Qué controles vamos a aplicar para no afectar un cuerpo de agua o un bofedal? Por eso es muy importante evaluar qué instrumento es el que mejor se acondiciona. En el caso nuestro, fuimos por un día. ¿Por qué? Porque eran impactos leves, tratamos de tener los mejores controles para poder evitar
algún riesgo al medio ambiente. Y también tenemos otro estudio, que es el estudio de impacto ambiental semi-detallado, que es mayormente para empresas de gran envergadura, porque como podemos observar, es de 40 hasta 700 plataformas que se van a realizar. También se puede, como podemos ver, construir un túnel y una planta piloto. Es muy importante, como vuelvo a repetir, ver en campo qué instrumento aplicaría. Bueno, en este punto es muy fácil. Si vamos a una empresa minera que va a realizar mayor a 40 plataformas, definitivamente es un EIA semi-detallado. Pero, como lo vuelvo a repetir, cuando veamos, por ejemplo, lo voy a mencionar, si vamos a hacer teóricamente 15 plataformas, aplicaría una ficha técnica ambiental, porque está entre el rango de 0 a 20. Pero es muy importante ver en campo y verificar si cumple o no cumple los requisitos que dice la ley. Si en caso no cumplen, automáticamente nos vamos por el instrumento que sería el día. No significa que si en caso haga menos de 20 plataformas, automáticamente aplica una ficha técnica ambiental. También puede aplicar un día. Por eso es muy importante ir al campo, verificar, recomendar al área operativa, en este caso el área de exploraciones, que tienen que aplicar un día. ¿Por qué? Porque tenemos cuerpos de agua, bofedales, y es mejor tener mejores controles para evitar un riesgo posterior hacia el medio ambiente. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando ya estamos en la etapa de aprobación? Cuando ya nos han aprobado el instrumento de gestión ambiental, que para mí algo muy importante son los compromisos. Cuando nos aprueban nuestro IGA, que es Instrumento de Gestión Ambiental, nos dan compromisos, que es muy importante cumplirlos en forma cabal. ¿Por qué? Porque la autoridad, a través de las EFAS, que son las entidades de supervisión ambiental, nos van a ir a verificar si estamos o no cumpliendo los compromisos que nosotros mismos hemos asumido en el instrumento de gestión ambiental. Mayormente estos compromisos son varios. Por ejemplo, tenemos los monitoreos ambientales, que puede ser de flora, fauna, agua, suelo y ruido, y también tema de calidad de aire, manejo de residuos, capacitaciones. Estos son algunos, hay mucho más, va a depender mucho de qué instrumento de gestión ambiental se ha aprobado. Ante más dificultoso es el tema del instrumento, son mayores compromisos, recuerden eso. Nosotros debemos cumplir en forma cabal todos los compromisos ambientales, porque es algo que nosotros nos hemos comprometido como empresa. Si no los cumplimos, vamos a generar desvíos, y estos desvíos, cuando venga la autoridad, que en este caso puede ser las EFAS, nos van a multar. Y lamentablemente vamos a tener que pagar una multa, son multas muy fuertes, y también vamos a contaminar o impactar nuestro medio ambiente. Por eso es muy importante, cuando nos aprueban esto, debemos cumplir cabalmente nuestros compromisos ambientales. Ahora, ¿cuáles son estos compromisos? Mayormente son monitores de calidad de fluentes y líquidos. ¿Qué quiere decir? Es un monitoreo que se efectúa con una frecuencia mensual, trimestral, semestral y o anual desde la etapa de rehabilitación del terreno o inicio de operaciones hasta la etapa de cierre. O sea, nosotros debemos cumplir, una vez que tenemos nuestra etapa de inicio de operaciones, todos los monitoreos, en este caso de fluentes líquidos, y estos monitoreos se deben reportar, en este caso, al Ministerio de Energía y Minas y también al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, UEFA. Y estos pueden ser reportados en forma trimestral, semestral o anual, dependiendo mucho cómo nos aprueban la certificación ambiental. Por ejemplo, yo les pongo un caso. Yo cuando trabajaba en una empresa minera, debía cumplir este monitoreo en forma semanal y lo reportamos en forma trimestral. En otros casos he visto que también puede ser en forma diaria,
también puede ser en forma trimestral. Va a depender mucho del instrumento de gestión ambiental, cómo sea aprobado por la autoridad competente. Y estos resultados deben ser comparados con el Decreto Supremo 010-2010 MINAM. ¿Qué quiere decir? Que esto es muy importante. Si en caso nosotros excedemos un parámetro, esto puede ser causal de una multa. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo lo que nos hemos comprometido. Nosotros, al momento que nos aprueba nuestro instrumento de gestión ambiental, debemos cumplir con la normativa. Si en caso excedemos un parámetro, lamentablemente estamos cometiendo una falta. ¿Por qué? Porque lamentablemente nos hemos excedido. ¿Por qué nos hemos podido exceder? Por temas operativos, que muchas veces puede suceder. Pero nosotros, como área de medio ambiente, debemos ser los principales fiscalizadores, que las operaciones cumplan con la normativa. En este caso, en el tema de descarga, debemos cumplir esta normativa. Recuerden algo que es muy importante: la autoridad, a través de las EFAS, cuando nos realizan la fiscalización, las multas es por parámetro. A mayor parámetros haya un desvío, es más perjudicial al medio ambiente. ¿Por qué? Porque nos va a poner una multa por cada parámetro que excedamos. Por eso es muy importante el tema de los controles operativos, para que poder cumplir con la normativa ambiental. Recuerden, como siempre les comento, hay entidades fiscalizadoras que es UEFA y también el caso de ANA en tema de vertimiento. El tema de agua superficial también se va a efectuar con una frecuencia mensual, trimestral, semestral y o anual, desde la etapa de rehabilitación del terreno y o inicio de operaciones hasta la etapa de cierre. La frecuencia de los reportes, de los monitoreos, se reportan al Ministerio de Energía y Minas y al Organismo de Evaluación y Gestión Ambiental, UEFA, que puede ser en forma trimestral o semestral, o también anual. Va a depender mucho de la aprobación de la certificación ambiental. Y estos parámetros son comparados con los ECAS, con los estándares nacionales de calidad ambiental para agua. Esto es muy importante, como siempre les vuelvo a mencionar. ¿Por qué se realiza esto? Para poder corroborar que estamos cumpliendo con la normativa. Si en caso no cumplimos con la normativa, tenemos que hacer algo. Un tema puede ser un tipo de desvío que puede pasar. Lo que trabajamos en mina, en operaciones, nos ha pasado muchas veces. Pero nosotros debemos ver claro cuál es el problema y debemos darle una solución a la brevedad, para no contaminar, para no impactar un cuerpo de agua. También es lo mismo en el tema de aire. Va a depender mucho el tema, cómo nos aprueben el instrumento, si es de forma mensual, trimestral, semestral o anual. Y también son reportados también al Ministerio de Energía y Minas y al Organismo de Evaluación y Gestión Ambiental, que puede ser en forma semestral o trimestral. También puede ser en forma anual. Como lo vuelvo a repetir, depende mucho de la aprobación de la certificación ambiental. Y nosotros debemos comparar estos resultados con los estándares nacionales de calidad ambiental, que es el Decreto Supremo 003-2017 MINAM. Siempre es muy importante en el tema de calidad de aire. Para mí es uno de los principales desvíos que tenemos en el tema operativo. ¿Qué se tiene que hacer? Por ejemplo, el tema de riego, que es muy importante por el tema de la polución, para que no pueda afectar. Porque muchas veces, ¿qué sucede? Es un tema visual que puede afectar a los pastos de nuestros vecinos, de algunas comunidades. Y es comprensible porque ver un humedal de polvo, pues da la sensación que estamos contaminando, que estamos impactando. Por eso es muy importante el tema de los monitoreos para poder verificar si realmente estamos o no impactando. Y un control que a mí es muy importante es el tema de riego. Como sabemos, muchas veces en el tema de polución no se riega correctamente, y esto hace que lamentablemente cuando pasan los vehículos
llevando el mineral o los concentrados, genere gran polución y esto crea malestar a nuestros vecinos, que son las comunidades. Por eso es muy importante los monitoreos para poder comprobar si estamos o no afectando a nuestras zonas aledañas y también los temas operativos. Y para mí, un tema muy importante en el tema de cómo evitar el tema de la polución es con el tema de riego. Es la única forma para poder evitar, regando las vías principales para no afectar a nuestros vecinos, que son las comunidades. ¿Qué es lo que se hace? Muchas veces hacemos los monitoreos y estos deben ser entregados a la autoridad. En este caso, al Ministerio de Energía y Minas, al Organismo de Evaluación y Protección Ambiental, y también en el caso de las pequeñas minerías son a las DRENES de tu región. Y esto, como lo voy a repetir, va a depender mucho de cómo te aprueben tu certificación ambiental. Lo realizamos, el monitoreo, y lo entregamos en forma trimestral, semestral y o anual a la autoridad, para que ellos puedan verificar, corroborar la información que estamos dando es la correcta, porque recuerden que estos informes que se da a la autoridad pueden ser fiscalizados. La autoridad, dentro de sus competencias, puede ir a verificar a los proyectos si estamos o no cumpliendo con la normativa. Por eso es muy importante, como siempre digo, es el tema de tener los controles bien para evitar molestias o malestares. Una a la comunidad y también al medio ambiente, porque nosotros estamos reglamentados. Recuerde que hay un tema, una normativa que debemos cumplir. Y si en caso no cumplimos, generamos un desvío y esto puede generar multas a la empresa. También puede generar conflictos con nuestros vecinos, que son las comunidades. Por eso es muy importante tener una buena relación y cumplir con la normativa. Eso es lo que debemos hacer nosotros, cumplir con la normativa. ¿Por qué? Porque así vamos a tener una mejor imagen con nuestra empresa y nuestras comunidades. Y así vamos a poder trabajar tranquilos. Mayormente, en estos últimos años hemos visto el tema de los conflictos. Y muchos de los conflictos se ven por el tema ambiental. Lamentablemente hay muchos desvíos. Sí hay desvíos, porque los que trabajamos en gas sabemos que hay desvíos, pero debemos nosotros controlarlos, evitarlos, para así tener los controles suficientes para evitar este tipo de malestares con nuestras comunidades y nuestros vecinos. Ahora, hay otro tema muy importante cuando nos aprueban nuestros instrumentos que se metan son el manejo de los residuos sólidos. Como podemos observar, tenemos una ley, que es la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que fue decretada con el Decreto Ejecutivo 278 y su reglamento, el Decreto Supremo 014 de 2007 en MINAM. Acá tenemos que ver todo el tema de residuos. ¿Qué vamos a hacer con este residuo que hemos generado durante todo el proyecto? Y acá lo que podemos ver, algo muy importante, que es la segregación. ¿Cómo segregar correctamente nuestros residuos? No podemos segregar, echar en un bote que no corresponde. Así, hablando un poco más coloquial. Cada tipo de residuo tiene que ser segregado en su cilindro correcto. No podemos segregar, echar un material que no corresponde en un determinado cilindro. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, papel y cartón tiene que ir segregado en un cilindro azul. Todos los plásticos en un cilindro blanco. Todos los metales en un cilindro amarillo. Todos los residuos orgánicos en un cilindro de color marrón. Vidrio, plomo, peligrosos en el color rojo y los no aprovechables en el color negro. Acá vemos una guía peruana, que es la que norma cómo se deben clasificar los residuos. En pocas palabras, yo no puedo echar un plástico en un cilindro rojo. Yo no puedo echar un cilindro orgánico
no puedo echar un residuo orgánico en un cilindro de plomo. Yo no puedo echar un residuo peligroso en un cilindro de color amarillo. Es muy importante en este punto que debemos segregar correctamente. ¿Por qué? Quiero hacer un comentario, por ejemplo, ¿cuánto me cuesta disponer una tonelada de residuo peligroso? Una tonelada de residuo peligroso me cuesta más o menos entre $1,200 y $1,300 la tonelada. ¿Y cuánto me cuesta un residuo no peligroso? Entre 900 a 950. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces, en tema operativo, que muchas veces, al no ver una buena segregación, una correcta segregación, se puede decir que se puede manchar un residuo que era bueno, por ejemplo, un cartón que estaba limpio, se segrega en el cilindro rojo y se contamina. ¿Por qué? Porque puede haber justo un poco de aceite, y ese cartón que le queda un poco de aceite ya no es un cartón limpio. Y ese cartón se tiene que ir como un residuo peligroso. En pocas palabras, en vez de costarme de disponer un residuo de entre 900 a 950 dólares, me va a costar entre 1,200 a 1,300 dólares la tonelada. Por eso es muy importante la correcta segregación de los residuos sólidos en su fuente, que viene a ser en un punto de acopio correctamente sus cilindros con los nombres para poder segregar correctamente el tipo de residuo de acuerdo a su código de colores. El tema del transporte también es muy importante, que tiene que ser una empresa operadora de residuos sólidos autorizada. Quiero contarles un caso que me pasó a mí hace unos años. Yo estaba en mi oficina, vinieron la gente de la comunidad a mencionarme que querían transportar residuos. Y yo le dije que no podían. ¿Por qué? Porque tiene que ser una empresa autorizada. Tiene que ser una empresa autorizada. Al final conversamos todo, les expliqué dónde podían gestionar, y al final, al poco tiempo, me dijeron que era un trámite un poco engorroso. Y al final desistieron. Lo que acá quiero, por favor, que tengan mucho cuidado, que no debemos, que las empresas que no cuentan con esta autorización puedan llevarse los residuos, porque este es penado. Va una penalidad a la empresa que realiza el transporte y a la empresa, si en caso yo hubiese aceptado, ¿no? Como yo conozco bien el tema, sí me dije que no, que tienen que gestionar sus permisos y recién se pueden llevar ese tipo de residuos. Como les comento, la empresa hizo las consultas y al final declinaron. Lo vieron un poco engorroso todo el tema. Pero lo que acá quiero llegar siempre es importante que conozcamos la normativa. Cualquier empresa, que puede ser una empresa comunal, que quiera apoyar al tema de residuos, no lo pueden hacer. Tengamos mucho cuidado en este punto, porque a veces por querer ayudar a nuestras comunidades dándole trabajo, que es lo correcto, darle trabajo, pero tienen que tener ciertos requisitos para que puedan realizar ese tipo de trabajo. Lo correcto es darle las herramientas para que puedan gestionar, sacar su autorización para que puedan transportar ese tipo de residuos. Si no cuentan con la autorización, no lo pueden realizar. Entonces tengan mucho cuidado, por favor. En el tema de almacenamiento, una vez que ya podemos transportarlo, podemos dejarlo en un lugar adecuado para luego disponerlo. Como vemos, a ver, este es un almacén temporal, entonces deja los residuos en forma temporal para su evacuación final. Acá podemos ver que una vez que ya vamos a retirar los residuos del proyecto, debemos llevarlo a un lugar adecuado, que puede ser un relleno de seguridad o también a una trinchera sanitaria. Y estos residuos, como al final tienen que entregarnos un manifiesto, si en caso son residuos peligrosos, y esto es un documento que debemos entregar a la autoridad.
Recuerden que si vamos a disponer un residuo peligroso o no peligroso, tiene que ser evacuado con una empresa operadora de residuos sólidos autorizada y tienen que llevarse a un relleno autorizado. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando ya se llevan el residuo? Ya se dispone en un lugar adecuado y nos entregan el documento. Todos estos documentos se tienen que registrar. Recuerden que una vez, cuando se empieza el proyecto de exploración, se llevan los residuos, nosotros debemos reportarlo. En este caso, se hace el informe a través del CIGERSOL, que es donde se ingresa toda la información de residuos sólidos que nos hemos llevado durante todo el proyecto. Se crea una clave, se ingresa y se va llenando en forma mensual o trimestral todos los residuos que hemos generado. Mayormente lo que se reporta son los residuos peligrosos que tienen un determinado tiempo que debemos entregar a la autoridad. Y estos residuos, una vez que ya se hayan dispuesto, se rellena, se ingresa, como le vuelvo a mencionar, acá al CIGERSOL, se ingresa la información y se va rellenando. Y esto la autoridad lo revisa. Esto es muy importante, por favor, no se olviden, en cada proyecto de exploración se generan residuos. Y estos residuos se van a almacenar un momento, porque no se genera demasiado. Una vez que tenemos la cantina, se coordina con una empresa proveedora de residuos sólidos la evacuación o disposición final a un relleno sanitario de seguridad. Nos entregan un manifiesto y ese manifiesto debe ser ingresado a esta plataforma que es el CIGERSOL para que la autoridad pueda verificar, constatar que estamos cumpliendo con la normativa. Y bueno, otros compromisos que también se dan son el tema de las capacitaciones. Va a depender mucho de qué tipo de instrumento sea aprobado. A mayor complejidad, nos piden más capacitaciones, mayor número de capacitaciones para poder a nuestros colaboradores que estén capacitados en el tema ambiental y de seguridad. Bueno, ya estamos por culminar. Solo quiero un poco el tema de la reflexión, que es muy importante. Una vez aprobado nuestro instrumento de gestión ambiental en la etapa de exploración, debemos cumplir con los compromisos ambientales. Acá he puesto los más importantes, el tema de los monitoreos, el tema de residuos y el tema de capacitaciones. Pero hay muchos más compromisos que se deben cumplir. Y esto se cumple hasta que se acabe el proyecto, en la etapa de exploración. Es muy importante que tengamos en cuenta que se deben gestionar cada uno de estos compromisos y cumplirlos. Recuerden que tenemos una autoridad, que es las EFAS, que nos van a fiscalizar en un determinado momento y van a verificar si hemos o no cumplido lo que nosotros nos hemos comprometido en un momento del proyecto. Por eso es muy importante que se cumplan cabalmente nuestros compromisos. ¿Por qué? De eso nace muchas veces algunos conflictos, porque no cumplimos los compromisos. Por ejemplo, como vuelvo a repetir, el tema del riego, porque es un compromiso que siempre va a estar el tema del riego. ¿Por qué? Porque generamos polución y debemos realizar el tema del riego constantemente para evitar molestias. ¿Qué es lo que sucede si no se hace el tema del riego? Genera malestar a nuestros vecinos, que son las comunidades, y al final crea malestar, crea conflictos. Y también, al no cumplir eso, nos pueden parar el proyecto, y también, al no cumplir, también puede caer una multa por incumplimiento de compromisos. Bueno, espero que haya sido de su agrado esta capacitación. La verdad que es un tema muy amplio, el tema de exploraciones, el tema de los compromisos. He tratado de resumir lo más importantes, el tema, qué instrumentos se aplican. Recuerda que tenemos 3 instrumentos,
la ficha técnica ambiental, el día y el IACM detallado. Y una vez que nos aprueban estos instrumentos, tenemos compromisos que debemos cumplir en forma cabal para evitar molestias, incomodidades a nuestros vecinos, las comunidades y cumplir con la normativa que está establecida. De verdad, muchas gracias por su tiempo y bueno, estoy atento a las preguntas. Muchas gracias. Gracias a nuestro expositor por su brillante exposición. De esta forma, vamos ahora a iniciar con los participantes quienes se encuentran en la sala Zoom, quienes podrán realizar sus preguntas a través del icono preguntas y respuestas, las cuales serán transmitidas a través de la página del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y pueda el expositor dar respuesta a ello. Estamos a la espera y bueno, ya nos están llegando las preguntas correspondientes referente a la exposición desarrollada por nuestro expositor. La primera pregunta lo desarrolla la señorita Helen Rodríguez. Pregunta, ¿usted cree que es importante que la elaboración de la línea base sea participativa? Pregunta la señorita Helen. Adelante. Yo creo que es importante que tengamos a nuestras comunidades, que son donde se realizan nuestros proyectos, que deben estar enterados. Y sí es importante que deben participar en esto. Es muy importante. ¿Por qué? Porque va a ir en la mano lo que vamos a hacer durante toda la etapa de proyecto de exploración y van a saber lo que se va a realizar. Van a saber los compromisos que hemos asumido ante la autoridad. En este caso viene a ser ante el ministerio, y ellos van a ser nuestros principales fiscalizadores y nos van a ayudar a tener un mejor control, porque recuerden que la etapa de exploración lo realiza una empresa contratista y nosotros debemos fiscalizar a esas empresas, tanto el área operativa, que es el área de exploraciones, y el área de medio ambiente y seguridad. Muchas gracias. Siguiente pregunta lo desarrolla la señorita Tania Villanueva. Menciona, en el plan de gestión de residuos sólidos de las empresas mineras, ¿usted cree que deberían incorporarse programas de economía circular? Sí, es correcto, ya se debe cumplir el tema, no solo simplemente es disponer o evacuar el residuo que se genera en un tema netamente exploratorio, un tema de explotación. Ya debemos, por ejemplo, reusar un tipo de residuo que se pueda reutilizar. Por ejemplo, yo en un momento, todos los cartones, decía la gestión para poder donarlos, por ejemplo. El tema de los aceites que generamos en un momento, también lo vendíamos también. Y tratamos de segregar los residuos para poder, por ejemplo, venderlos. Por ejemplo, el tema chatarra, se vendía chatarra, por ejemplo. Y lamentablemente hay residuos que no se pueden reaprovechar, ¿no? Como son los residuos peligrosos, que tienen que llevarse a una disposición final. Correcto. La señorita Jessica Gutiérrez pregunta, ¿es importante el acompañamiento de la población en la elaboración de línea de base de un instrumento de gestión ambiental? Menciona. Sí, es muy importante que sea acompañado con nuestras comunidades. Recuerden algo, mientras tengamos una mejor comunicación con nuestras comunidades, el proyecto va a ser más viable. Lamentablemente, ¿qué puede suceder si no hay un buen diálogo? Lamentablemente pueden paralizar el proyecto y denegar que sigamos trabajando, que lo puede ser lo peor, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente va a quitar trabajo a muchas personas que sí quieren el proyecto, pero lamentablemente no se ha cumplido lo que uno dijo, ¿no? Pues es muy importante el tema de la comunicación y que siempre trabajemos conjuntamente con las comunidades aledañas a los proyectos. Correcto. Don Carlos Silva pregunta, ¿qué diferencia a un impacto ambiental no significativo, leve o moderado, existe durante los permisos ambientales?
Más que todo el tema son los controles que debemos asumir. Recuerden que, por ejemplo, una ficha técnica ambiental casi no tiene ningún tipo de impacto, no hay un tipo de control. En cambio, a un día, que son impactos leves, debemos contar con los controles para poder evitar algún riesgo al medio ambiente. Más que todo es un tema de controles. ¿Qué controles vamos a aplicar, por ejemplo, si tenemos cerca un bofedal, un cuerpo de agua, ¿no? Lo lógico sería alejarnos. Pero si no podemos alejarnos, que puede suceder muchas veces en un proyecto, es ¿qué control voy a realizar para no impactar un cuerpo de agua o un cauce de río? Eso es lo importante, que tener los controles adecuados para poder minimizar algún riesgo que se va a realizar durante la etapa de exploración. Correcto. Tenemos otra pregunta. El ingeniero Luis Ortiz pregunta, ¿de qué dependerá la frecuencia con que se realice el monitoreo de la calidad de fluentes líquidos, agua superficial y aire? Depende mucho el tema, a mayor impactos se va a tener que realizar un monitoreo más constante. Por ejemplo, en un día puede ser, los monitoreos pueden ser en forma trimestral, pero un EIA detallado, que recuerden que son mayor cantidad de plataformas, vamos a necesitar mayor frecuencia de monitoreo. Va a depender mucho del instrumento y qué tal complejo es el instrumento. Recuerden, si tenemos cerca cuerpos de agua, de seguro que la autoridad va a decir que lo hagamos en forma mensual. No creo que sea en forma trimestral. Va a depender mucho del instrumento que se aplique. Y la autoridad nos ponga la frecuencia. Porque uno puede decir, yo lo voy a hacer en forma trimestral, pero te dice, no, ¿sabes qué? Hazlo mensual. Va a depender mucho del instrumento que sea aprobado. Correcto. La señorita Heidi Carguas pregunta, ¿bajo qué criterios y principios se deben diseñar los planes de manejo de residuos peligrosos? Recuerden que ya eso viene con nuestro instrumento de gestión ambiental, que ya viene ya aprobado. Pero es muy importante, como vuelvo a repetir, el tema de la segregación, que sea una segregación correcta. Porque muchas veces, ¿qué es lo que sucede cuando ya estamos en una operación real? Es un tema de costos. A ver, por ejemplo, si hay un residuo que está limpio, que no tiene nada, y se segrega mal, va a un cilindro rojo, ese material ya es un material contaminado y al final nos va a generar un costo, un mayor costo. Por eso es importante una corta segregación. Y el tema de segregación viene con el tema de capacitación, porque ya todo está normado, simplemente es cumplir la normativa. Correcto, tenemos realmente varias preguntas. La siguiente dice, ¿cuáles son las multas en caso de excedernos de algunos de los parámetros establecidos en el instrumento de gestión ambiental? Las multas pueden variar, pueden ser entre 15 hasta 10.000 UITs, va a depender mucho del grado que hayamos impactado o el grado del desvío. Por ejemplo, cuando son efluentes tenemos un parámetro que son los sólidos totales suspendidos, que dice la normativa que debemos hacer no de exceder los 25 ppm. ¿Qué pasa si excede 27? Llega a 27, depende mucho del criterio del evaluador. Este puede poner una multa de 15 hasta 150 UITs. Pero también es muy importante cuando pasa eso, es sustentar que de repente ese día hubo un mal manejo operativo, que sucede en muchas ocasiones, hubo el desvío, que salió lamentablemente alto, pero nosotros debemos tratar de contrarrestar eso, porque la multa ya va a estar. Ya hemos incumplido la normativa, la multa va a estar. Lo que debemos es decir, bueno, lamentablemente hubo una falla operativa, mostrar todos tus informes anteriores y decir, bueno, fue un error. Y como le digo, la multa va a estar. Va a depender mucho de criterios del evaluador. Lo que debemos hacer nosotros como área de medio ambiente es tratar de reducir esa multa. Pero la multa va a estar. Lamentablemente hubo un desvío y debemos cumplir con la penalidad que nos corresponde, que va a depender mucho del evaluador. Correcto. Siguiente pregunta. ¿Cuán competitivo es el marco ambiental peruano para las exploraciones mineras frente a otras jurisdicciones en el mundo? Pregunta.
Recuerden algo, que el tema minero es un tema muy normado, es muy fiscalizado. Tenemos, por ejemplo, el tema de UEFA, que nos fiscaliza en el tema ambiental. Tenemos una FIL, tenemos Ocinermi, tenemos varias que nos fiscalizan. Y es uno de los sectores más fiscalizados que tenemos en el Perú. Y bueno, acá lo que debemos hacer es tratar de hacer las cosas bien. No tengo mucho conocimiento de otros países, pero yo imagino que el Perú es uno de los más fiscalizados en el tema de minería. Como le vuelvo a repetir, tenemos a UEFA, tenemos a las DRENES en caso de pequeñas minerías, a Ocinermin, Sunafil, Diresa, que nos fiscalizan en forma constante. Correcto. Hay una pregunta adicional también. ¿Considera que se necesita agilizar los procesos para realizar todos estos estudios y trámites en menos tiempo? Yo creo que sí. Lamentablemente en muchas ocasiones siempre va a haber demoras. A mí me ha pasado ahora que estoy trabajando en un pequeño productor minero, que coordino con las DRENES. Sí se han demorado, pero siempre conversando con las entidades, y siempre hemos tratado de que nos apoyen, en el sentido que explicarles el tema ambiental para que puedan revisar mucho más rápido todo el tema de nuestros estudios, ¿no? Sí hay demoras, me consta, pero yo creo que es muy importante el tema de la comunicación y el tema de seguimiento, creo yo. Siempre ir, en caso mío, yo voy siempre a la DREN, por lo menos una vez por semana. A veces ya caigo cargoso ya a los que revisan los estudios, pero siempre haciendo seguimiento a mis estudios. Creo que es importante el tema de seguimiento, no dejar que tu estudio esté ahí olvidado, ¿no? Correcto. Tenemos una pregunta más. ¿Todos estos estudios ambientales están dispuestos para conocimiento de la población? ¿Dónde los pueden encontrar? Bueno, sí es correcto, todos los estudios ambientales están dentro por ejemplo, uno puede pedir por transparencia los estudios, o también en caso de lo que es pequeña minería puede ir a la misma DREN, solicitar la información de los estudios de las empresas, o también por transparencia. Correcto. Tenemos más preguntas. ¿Los mecanismos para obtener el permiso ambiental siguen siendo los mismos en caso de ampliación de proyectos de exploración? Ya. Recuerden algo que es muy importante: lo que es el tema de exploración, tenemos 3 instrumentos: la ficha técnica ambiental, el día y la idea de sistema detallado. Va a depender mucho del tema de las plataformas. Y al final va a pasar un determinado tiempo que nos van a aprobar. Pero solo tenemos 3 tipos de instrumentos: la ficha técnica ambiental, el día y la idea de sistema detallado. Y va a depender mucho del tema de las plataformas. Y hay un tiempo determinado para que nos puedan aprobar todos estos instrumentos. Correcto. Bien, de esta forma creo que ya estamos llegando a la parte final. Agradecemos de antemano a nuestro expositor por su brillante participación y de igual manera al público en general quienes nos han acompañado. No sé si tiene palabras finales, el ingeniero David. Agradeció por su participación y por su excelente exposición del día de hoy. Bueno, simplemente dar las gracias al señor Juan, de verdad, por haber invitado a compartir mis conocimientos, al Instituto Nacional del Perú, sección Pasco, también por la invitación. Y bueno, seguir adelante, trabajando a lo que nos gusta mucho a nosotros, que es la minería, y seguir sacando adelante al país. Muchas gracias, ingeniero David. Y a todo el público quienes nos han acompañado a través de las redes sociales y en la plataforma del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Los invitamos a seguir nuestros canales oficiales de información, donde podrán enterarse de las actividades y programas que el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú dispone para sus asociados y público en general. De esta manera finalizamos la actual jornada, agradeciendo una vez más a todos por su participación y esperando encontrarnos en una próxima oportunidad. Muy buenas noches.